Buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, ya cuando son las 12:15 de la tarde. Nosotros nos encontramos con el doctor Enrique Aristigueta Granco, quien va a realizar un pronunciamiento en relación a esta detención arbitraria que ocurrió hace algunos días por parte de funcionarios del SEBIN. Doctor Aristigueta, queríamos saber en qué consiste ese exhorto que usted va a leer. Bueno, yo quisiera expresar mi agradecimiento a Venezuela, a la comunidad internacional y hacer un planteamiento al país. Luego de la arbitraria detención de la que fuera objeto la madrugada del pasado 2 de febrero, quiero expresar mis más sinceras palabras de agradecimiento a todos quienes con su protesta dentro y fuera del país hicieron posible mi liberación. A las altas personalidades que abogaron por mí, como el secretario general de la OEA, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU y los expresidentes y secretario general de IDEA. A la Iglesia en general y en particular a mi amigo Monseñor Ovidio Pérez Morales. A los jefes y dirigentes de los partidos políticos, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, Julio Borges, Luis Florido, Delsa Solórzano, por mencionar solo algunos. A los diputados de la fracción parlamentaria del 16J, a mis compañeros de Soy Venezuela, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Blanca Rosa Mármol, Cecilia Sosa, Julio Coco, Víctor Maldonado y otros. A mis compañeros de Ghana, Nitu Pérez Osuna, Alfredo Bail, el general Carlos Julio Peñalosa, el señor Luis Monch, entre otros. A las voces de la resistencia que mostraron su indignación por las redes, a los guerreros del teclado que difundieron la noticia, a los medios de comunicación y periodistas que la cubrieron, a la talentosa Raima por su extraordinaria caricatura, a mis amigos de toda la vida que se movieron rápidamente para gestionar apoyos y pronunciamientos, a los abogados que me asistieron, a los funcionarios policiales y judiciales que me trataron con respeto como debe ser, y muy especialmente a mi familia que demostró su amor incondicional hacia mí. También quiero agradecer a Dios por la vida que me dio, al país que me vio nacer y a la oportunidad inédita de luchar no solo contra una, sino contra dos dictaduras. Cuestión de principios. Durante las horas que permanecí secuestrado, mucho pensé y reflexioné sobre el drama venezolano. El nuestro, el de todos. Me llegaban esporádicas informaciones sobre las peticiones que se hacían exigiendo mi libertad, incluso de quienes me adversan ideológicamente, porque lo que estaba en juego era el principio de la justicia que compartimos todos como demócratas, más allá de la integridad de una persona. Ahí está el centro de lo que nos debe unir como venezolanos, los valores de libertad y democracia, que no se consiguen participando juntos en una elección con una candidatura unitaria, pero con un organismo electoral parcializado y manejado por el régimen. La Conferencia Episcopal lo ha dicho, no se puede ir a unos comicios convocados por una constituyente ilegítima que no sirve a los intereses del pueblo venezolano. Y en un documento más reciente, es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie unas elecciones que constituyen de hecho un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En democracia, la primera responsabilidad
del gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está condenada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. La liberación de Venezuela está cerca. Queridos compatriotas, les quiero revelar que mientras estuve en las entrañas del helicoide y en el Palacio de Justicia, palpé lo que sientan en su corazón algunos funcionarios policiales y judiciales que rechazan estas prácticas totalitarias. Ellos también querían un cambio, desean ser liberados de este yugo y junto a sus familiares que sufren las mismas penurias que todos nosotros. Me atrevo a decir que hasta muchos altos funcionarios del régimen preferirían otro tipo de vida. Saben que nadie los quiere y son rechazados por la mayoría por no poder dar solución a la crisis que ellos mismos han creado. Conscientes están que cada día que pasa se hunden más y más. El liderazgo político que promueve el cambio tiene la obligación de buscar una solución para todos, incluso para los chavistas que no han cometido delitos. Pero la solución no está en un diálogo hipócrita ni en unas elecciones trampeadas. La verdadera respuesta consiste en lograr un gran consenso nacional, una verdadera unidad que promueva una transición de manera pacífica, democrática y constitucional, mas no necesariamente electoral, al menos por ahora, hasta que se logre depurar y reestructurar las instituciones. En la reunificación del país, en la conformación de alianzas, hemos estado trabajando y avanzando. A los 84 años no tengo ambiciones. Me siento satisfecho y realizado con la vida que he tenido. No busco cargos ni reconocimientos, pero confieso que me gustaría, antes de partir, poder contribuir a dejar una Venezuela libre y encaminada hacia la democracia y el desarrollo. Siento además la necesidad de utilizar todas las fuerzas que me quedan para lograr abrir las rejas de los calabozos que encierran a tantos seres que no se parten ni se doblegan, porque sus ideales vuelan alto y sus espíritus nos convocan a seguir rebelándonos contra una tiranía que jamás logrará detener a este bravo pueblo que decidió ser libre. Sigamos adelante. Febrero 4 de 2018. ¿Le explicaron en algún momento por qué lo detuvieron? Mire, en el momento de mi secuestro, porque fue lo que ocurrió, yo le expuse a los funcionarios que entraron a mi casa que si ellos estaban conscientes de que cometían una violación al entrar a una o dos residencias sin orden de allanamiento emitida por un juez y a intentar apresarme sin una orden de captura emitida también por un funcionario del Poder Judicial. Bueno, me dijeron que ya eso estaba, pero que me tenían que ayudar en esas condiciones. Bueno, luego fui llevado a la sede del SEBIN. Allí me tomaron unas declaraciones iniciales, que por cierto fue una cosa así como esta, ¿no? Una grabación con una serie de preguntas, creo que bastante insulsas, lo que me llevaron a un recinto donde, bueno, ya era la madrugada, me pusieron un colchón para que descansara, habían otras personas allí, luego cuando salió el sol, pues me di cuenta de quiénes eran y por qué estaban allí. Más adelante, en el transcurso del día, me tomaron una declaración escrita. Cuando me fueron a poner el documento para que lo firmara y estampara las huellas, les dije que yo no sabía en calidad de qué me tenían allí ni me habían interrogado. Si era como
imputado de algo, pusieron en calidad de testigo. Entonces, como yo me negaba, buscaron un funcionario de más jerarquía, bajo un comisario, que debo reconocer que con bastante cordialidad habló conmigo y me explicó que me estaban siguiendo, abriendo un sumario por instigación al odio. Bueno, y que, bueno, que firmara eso para poder mandarlo al tribunal correspondiente. Bueno, así lo hice, regresé al recinto que me tenían señalado y ya al final de la tarde, ahí supe por qué pretendían mantenerme detenido y juzgarme. Al final de la tarde fui llevado a la sede de los tribunales y bueno, ahí nuevamente me hicieron un interrogatorio breve, luego se leyó el escrito que había venido emanado del organismo policial, la fiscal del Ministerio Público leyó entonces un escrito en el cual en 2 palabras decía que ese expediente no comprobaba nada de lo que pretendía y en consecuencia ya se abstenía de formularme cargos y pedía que se me diera libertad plena. El juez así lo aceptó y lo confirmó y bueno, por eso me tienen aquí. Pero esa es la síntesis de lo que ustedes me están preguntando, ¿no? Me detuvieron irregularmente, violando la Constitución y la ley. No puedo decir que me trataron mal, me trataron como se debe tratar a cualquier ciudadano que sufre un arresto. Y bueno, luego lo demás se los acabo de contar al tribunal y mi liberación inmediata. Don Enrique, y en medio de la coyuntura política, de la tensión que hay en el país, ¿usted qué le atribuye esta detención suya? Su hija hablaba, según entiendo, no hemos confirmado que sea ella, de que le estaban diciendo que había sido por convocar una huelga de hambre en el 58. Mira, ¿Eso es cierto? Eso lo mencionan, pero en realidad hay una mala interpretación. Esta es una de las bases. Ahí dice, en el escrito, comienza diciendo pues que yo convoqué una huelga general en 1958, de ayer, y no la convoqué yo solo. Lo que pasa es que el resto está muerto. Y entonces que por esa razón, bueno, que como consecuencia de esa huelga general había caído el gobierno. Y que en consecuencia yo era un tipo peligroso. Entonces de ahí vino pues todo lo demás. Me pareció que esto de aquellos que llevaron al tribunal estaba basado en las cosas que yo he venido diciendo abiertamente, por mis mensajes, por Twitter, pues, por WhatsApp, bueno, lo que me oyen decir siempre, ¿verdad? Y pienso que por esa razón también la fiscal, pues, no me formuló cargo. Ahora, ¿quién está detrás de eso? Bueno, ¿quién emitió la orden de arriba? Porque los funcionarios no actúan, sino tienen una orden. Yo tengo mi sospecha. Bueno, creo que Dios mediante, yo voy a dar con el origen de todo esto, ¿no? Dios no falla nunca. Para quienes emitieron esa orden, ¿usted tiene algún mensaje, algo que decirle? Mira, no vale la pena, porque creo que no lo van a entender. Y si lo entienden, no lo van a querer seguir. Yo creo que se perjudican ellos, más que yo, ¿verdad? Yo creo que este es un régimen que está cercado internacionalmente, que está quebrado económicamente, que tiene una población en contra mayoritariamente. Les puedo decir, mire, yo tengo memoria de los gobiernos de Venezuela, desde mi primera infancia. Yo recuerdo bien los gobiernos de López Contreras, de Medina, de la Junta del 45, de todo lo que he venido de allá acá. Y nunca he presenciado, he percibido tanto rechazo y tanto odio por un gobierno como en estos momentos. Creo que ni a Juan Vicente Gómez, en cuya época yo nací, pero no recuerdo, no tengo vivencias de esa época. A Gómez se le temía, pero se le respetaba. A Pérez Jiménez se le temía. Y a Pedro Estrada se le temía. Pero ese odio nacional, ese odio mayoritario, eso nunca lo había conocido yo en Venezuela.
No sé si más atrás, no, si el siglo XIX, en época de la Guerra Muerte o la Guerra Federal, pero esto no era una experiencia mía. Y eso debe darle mucho que pensar a quienes se han ganado ese desprecio y ese odio. Entonces, difícilmente ellos mismos pueden tratar de deshacer lo que han hecho. Mira, la historia sigue su... Las naciones siguen evolucionando, los pueblos siguen luchando por su libertad, porque eso ha hecho Venezuela muchas veces a través de la historia, y con más razón ahora. Porque igualmente creo que nunca ha estado peor el pueblo venezolano. Creo que ni siquiera durante la guerra de independencia, que en este momento. Nunca ha habido más hambre generalizada, ¿verdad? Más desasistencia médica, ¿verdad? Más agresiones a la población, a veces sin ninguna necesidad. Este es un caso especial. Este es un caso de un gobierno que vino a sembrar el odio. Por eso yo pensaba cuando te lo van a acusar por incitar al odio, bueno, pero ¿y cuánta gente no hay en el régimen que incita al odio todos los días? Creo que el fiscal general de la República debería ocuparse un poco de eso, ¿no? El defensor del pueblo. Esa instigación al odio que le estaban diciendo, ¿se referían en algún informe a algún caso puntual? No, ¿Por algo puntual? No, en absoluto. Porque eso es un disparate de ley. Primero, esa ley fue aprobada por una supuesta constituyente que no es tal. Es un organismo de 500 miembros del PSV que pretenden ser los monarcas de la República, pero por delegación, que hacen lo que les da la gana, que pretende reformar la Constitución pedazo a pedazo, que además promulgan leyes sin tener facultades para eso. Porque cuando una constituyente funciona en paralelo al Poder Legislativo regular, el Poder Legislativo tiene que ser respetado, como se respeta al Ejecutivo. Por otra parte, esa es una ley que permite ejercer el derecho penal y crear delitos por analogía, típico de la Unión Soviética y de la Cuba fidelista. Y entonces eso deja a criterio del funcionario decidir quién está sembrando odio, porque ahí no existe lo que llaman los penalistas la tipificación del delito. Ahí no está tipificado ningún delito. Está a criterio, a buen o mal criterio, de quien decide aplicar esa ley como instrumento de sembrar el temor y de retaliación política. Usted también manifestaba que había compartido una celda por unas horas en la mañana y pudo conocer quiénes estaban ahí. Usted estaba acompañado de presos comunes, de presos políticos. ¿Qué le dijeron? Bueno, sí, yo creo que aquí hay más presos políticos que presos comunes. Me pusieron un ambiente que en realidad era un espacio grande dedicado a funcionarios del organismo, pero ahí residen personas que tienen mucho tiempo detenidos, ¿no? Ahí está un abogado que tiene 6 meses detenido y no le han formulado cargos todavía. Los cargos tienen que formularse a las 48 horas. Ahí hay 2 niñas adolescentes que están presas por guarimbera. Pues tampoco es ningún delito tipificado en el Código Penal. Y además unas niñas menores de edad no pueden estar en un ambiente como ese. Es contrario a los principios, ¿no?, de sentimiento humano. Pero bueno, ahí estuve unas cuantas horas y bueno, me dediqué a conversar con ella y con los funcionarios, porque entre los funcionarios hay mucha ignorancia. Ahí nadie sabe quién es quién. Ahí los funcionarios de primer y segundo nivel, ellos no sabían mucho quién era yo. Y me preguntaban mucho sobre la historia de Venezuela, y sobre la historia política, y sobre la actualidad. Y bueno, yo sí, conversé con todos. Y esa fue mi experiencia allí. Peor fue mi experiencia, más breve, en unos sórdidos calabozos que tienen en los sótanos del Palacio de Justicia. Ahí llevan a los detenidos. Al llegar allí, quien está esperando al detenido es una cosa también bochornosa que llaman la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional del Pueblo, compuesta por sujetos pues de ninguna formación
y muy primitivos, muy primarios. Entonces me pasaron un cuarto y me hicieron quitar la correa, las trenzas de los zapatos, me querían quitar hasta las medias. Yo les dije, pues chicos, yo no me voy a ahorcar con las medias ni con las trenzas. Además no está en mi plan de vida. Ah, bueno, la chaqueta, por supuesto, también. Entonces me pasaron un calabozo, de una serie de calabozos que hay allí, muy sórdidos, muy sucios. Aunque me dijeron que ese era limpio, yo no lo vi tan limpio. Y de muy mal olor. Por cierto que ahí vi unos escritos en la pared, muchos de ellos que las firmó Leocenes García, un colega de ustedes, que pasó por allí. Y estaba un detenido, un preso común, que no me dijo nada, yo tampoco le dije nada. Y ahí esperé, no sé cuánto tiempo, porque mi reloj también me lo había quitado. A un detalle, cuando yo llego, los funcionarios del servicio, el doctor, deme su reloj. Yo se lo guardo, porque si no la guardia se los va a quitar. ¿Esto qué genera en usted? ¿Va a seguir denunciando? Usted ha dicho que no confía, evidentemente, en las elecciones que ha convocado la propia Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted va a seguir denunciando? ¿Va a seguir llamando de alguna manera a la abstención? Sí, por supuesto. Yo no he cometido ningún delito. Yo creo que llamar a la abstención no es ningún delito tampoco. Eso es un recurso que tiene el ciudadano. El voto, no siendo obligatorio el voto, porque no lo es, lo era antes con la vieja Constitución. Usted puede votar o no votar, hacer propaganda por votar o por no votar. Si es así, entonces, ¿qué propone? Pues chicos, yo propongo que no se coneste una farsa, un sainete que han montado, convocado por un organismo que no tiene facultades para hacerlo, ¿verdad? Al cual obedece ciegamente un supuesto Consejo Nacional Electoral, en el cual en este momento hay 3 miembros del gobierno y uno de la oposición, que ha venido funcionando en estos años como el Ministerio de Elecciones del régimen, y que bueno, ya ustedes todos presenciaron cómo fue la tal elección de la constituyente, las mesas vacías, y sin embargo apareció un resultado de 8 millones de votos, votos fantasmas que no estuvieron allí, que no votaron, gente que no votó, que no apareció. Y entonces ahí le pondrán los votos, yo hasta tendrían los resultados ya preparados de antemano, como pasó con el plebiscito que convocó Pérez Jiménez el 57, al cual los partidos, inclusive Acción Democrática, que era partido en esa época, en la clandestinidad, pero era partido, convocó la abstención. Bueno, y ese plebiscito de Pérez Jiménez, ya las cifras estaban listas de antemano, ni siquiera contar los pocos votos que se emitieron de gente que fue arreada, funcionarios públicos que fueron obligados a votar. Esos votos los desaparecieron y dieron los resultados que ya tenían, con un error de suma, además. La suma de los supuestos votos por estado estaba incorrecta. Entonces esto es una cosa parecida, ¿no? Y yo creo que las elecciones se han falseado todas. Yo estoy seguro que aquí el referéndum revocatorio se ganó, se invirtieron las cifras. Por algo renunciaron 2 miembros del Consejo Electoral en ese momento. Creo que luego todas las elecciones han sido manipuladas. Y la elección en la cual ganó Nicolás Maduro, que no podía ser candidato, por ahí arrancan las cosas. Esa elección, desde luego, que también fue manipulada. Esa elección la ganó Enrique Capriles. Entonces no se puede tener confianza en un organismo electoral que actúa por órdenes del Ejecutivo, en este caso de la Asamblea Constituyente, que es un parapeto que han inventado, aconsejado por los cubanos, y que aparentemente le da también órdenes al Ejecutivo, cuando es al revés. Pienso que no tiene sentido. No tiene sentido, además, concurrir a un acto que va a contribuir a lavarle la cara a un régimen que está rechazado internacionalmente, ¿no? Que cada día genera más rechazo en el mundo. Porque en esta época, con estas comunicaciones que conocemos, mira, aquí no hay nada oculto, absolutamente nada. Entonces es inútil que traten de disfrazarse, porque se les ve el tramojo. No se puede conectar eso. No se puede conectar. Cuando
todos los organismos internacionales y todas las naciones amigas han dicho que no van a reconocer ese proceso. Políticamente no tiene sentido. Éticamente, mucho menos. ¿Usted considera que la detención de la cual fue objeto es algún tipo de mensaje para esta alianza de Soy Venezuela y sus miembros? Es un mensaje no solamente para Soy Venezuela, es un mensaje para toda la oposición, o los que verdaderamente hacen oposición, los que no tienen matices, ¿verdad? Los que no temen arriesgarse a que lo quieran partir. Porque mira, si llevan este viejito de casi 85 años, que nos va a poder pasar a nosotros, los jóvenes, dirán, ¿no? Yo creo, sin embargo, que esto debería, lejos de amedrentar, debería más bien levantar los ánimos para que la resistencia y la protesta sea cada vez mayor. Porque en la medida que cada vez sea mayor y se extienda por el mundo, más difícil les va a ser seguir delinquiendo como han venido haciendo, como acostumbran a hacer. Gracias. Escuchaban entonces las declaraciones del doctor Enrique Aristigueta Granco. Es su primera declaración luego de su liberación por parte de estos funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariana de Venezuela. Esto fue el viernes en horas de madrugada y horas más tarde entonces fue liberado por parte de estos funcionarios al no otorgársele ningún cargo en su contra. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.